Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar de presentación de este nuevo programa de CIPE Construction Works. Presentación que forma parte, pues como suele ser habitual, de un ciclo de presentaciones de distintas mejoras que podéis consultar pues en la página de CIPE. Me presento, soy, para quien no me conozca, soy Marco Antonio Pizarro, soy arquitecto, soy consultor, divulgador BIM y colaborador habitual de CIPE, a quien agradezco de nuevo pues esta oportunidad eh, y sobre todo la confianza que deposita en mí para presentar esta nueva aplicación CIPE Construction Works. Porque efectivamente hoy presentamos una nueva aplicación muy heredera de otras, sobre todo de CIPE Health and Safety, la mención a esta, no sé si decir, antigua herramienta, pues va a ser constante hoy. Vamos a abrir aquí CIPE Health and Safety, aunque de la que vamos a hablar hoy es de esta nueva aplicación, Construction Works. Digamos que CIPE Construction Works expande las funcionalidades de CIPE Health and Safety hasta tocar otras herramientas y como consecuencia de ello, digamos que permite integrar disciplinas y ofrecer un producto mucho más completo, compacto y coordinado. Bueno, presentación, CIPE Construction Works es un programa creado para el modelado de los elementos auxiliares de obra, protecciones colectivas. Evidentemente, esto sigue estando muy presente, si Health and Safety, obviamente, y como indica su nombre, se orientaba a prevención de riesgos y sobre todo protecciones colectivas. Digamos que Construction Works amplía un poco el foco, nos habla de plataformas, andamiaje, movimientos de tierra, zonas de acopio, instalaciones provisionales, incluso, poco como ya sucedía en Health and Safety, la definición de las fases constructivas en las que intervienen los elementos tanto propios, es decir, tanto específicos del modelo que crearemos con Construction Works, como los importados de bueno, pues modelos iniciadores, pueden ser modelos arquitectónicos, modelos estructurales o una federación de estos modelos, necesarios obviamente para la definición de la documentación, bueno, para la definición del propio modelo de Construction Works y indirectamente para la documentación exigible en materia de seguridad y salud, así como la generación del presupuesto y planos de los elementos introducidos. Lo dice aquí, a partir de la versión 2005B, este programa sustituye a CIPE Health and Safety, superando sus prestaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de esa conexión al generador de precios, porque yo creo que es la gran aportación de Construction Works. Bueno, resumiendo o explicando o ampliando esta definición, este primer párrafo, em, voy a partir en esta explicación pues, de esa mención o de esa referencia a CIPE Health and Safety. Algunos de vosotros quizás conozcáis esta aplicación y podáis entender las diferencias. Quien no conozca esta aplicación, bueno, puede ser un buen punto de partida para entender las funcionalidades de CIPE Construction Works. Si miramos en la descripción de CIPE Health and Safety, podemos leer aquí modelado BIM de los elementos necesarios para el estudio de seguridad y salud. Y si entramos al sitio web de la aplicación, pues podremos ver un poco ampliada esta definición. CIPE Health and Safety es un programa creado para asistir al usuario en la elaboración de los planos, elementos de protección colectiva, para incorporarlos al estudio de seguridad y salud, incluido en el proyecto, entendemos, en el proyecto compartido de BIM Server Center, ese gran contenedor de aportaciones, ¿verdad? También exporta la medición de los elementos introducidos en formato PC3 para ser tratada por programas de mediciones y presupuestos. Vale. En tanto en cuanto que Construction Works es, como decía, vamos a decir, heredero de Health and Safety, viene a hacer lo que ya hacía CIPE Health and Safety, pero lo hace mejor. ¿Por qué digo que lo hace mejor? Pues, en primer lugar, y tirando del hilo este de la conexión al generador de precios, porque hace un planteamiento más amplio del modelo propio y a la vez permite pues una mejor gestión de los objetos constitutivos de este modelo propio. Le vamos a poner cara ya a Construction Works. Aquí tenemos la aplicación. Quien conozca Health and Safety verá que el parecido es más que evidente. Bueno, aquí tenemos la interfaz y tenemos el modelo.
decía que Construction Works permite una mejor gestión de los objetos constitutivos de este modelo y de ahí el cambio de nombre, ¿eh? Ya no se asocia a seguridad y salud, health and safety, sino que hace un planteamiento más amplio, Construction Works. Ahora ya no se pone tanto el foco en las protecciones colectivas, sino que se amplía ese foco a los elementos auxiliares de obra, que no son protecciones colectivas propiamente dichas, pero que resultan igualmente necesarios estos elementos pues, para la ejecución de una obra, ¿eh? Hablamos de actuaciones previas, como pueda ser pues, la colocación de andamios, de plataformas motorizadas, suspendidas, elementos que amplían el catálogo que teníamos en CIPE Health and Safety. Hablamos también de excavaciones, las excavaciones pues, no forman parte del modelo de seguridad y salud, pero qué duda cabe que bueno, pues la aparición de esas discontinuidades en el solar obliga al tratamiento y la disposición de determinados elementos de protección, ¿eh? Y ya pasaríamos aquí pues al gran grupo de elementos, de sistemas, agrupaciones de elementos de protección colectivas. Y por aquí pues podemos ver herramientas que en su mayoría ya veíamos en Health and Safety, como pueden ser pues efectivamente esas delimitaciones de movimientos de tierras, sistemas provisionales de protección de huecos de escaleras y de las propias escaleras, protección de bordes de forjado, ya sea con barandillas o con sistemas de redes verticales, con esos soportes tipo Orca, protección de huecos, colocación de marquesinas de protección, vallados de solares, todos esos elementos auxiliares que conforman esa parte tan importante de la obra, ¿no? Como son las casetas que vemos por aquí de fondo. Ahí veremos que podemos hacer una definición muy detallada de estos elementos, ¿eh? No me estoy refiriendo pues a su dimensión gráfica. Evidentemente la dimensión gráfica, aunque la tiene y es evidente, va a ser lo menos importante en un modelo de información que pretendemos, como efectivamente pretendemos, que genere toda esa documentación tan valiosa e integradora, pues, por ejemplo, un estudio de seguridad y salud. Hablamos de planos, de mediciones, de memorias, etcétera. Casetas, elementos de balizamiento, barreras de seguridad, cartelería, zonas de acopio, etcétera. Y bueno, pues las herramientas de edición, el resto de la interfaz ya es reconocible como, o estos elementos son reconocibles como elementos comunes en cualquier aplicación de CIPE, al menos en las aplicaciones OpenBIM. Bien, pues decía, recupero el hilo, bueno, pues en primer lugar, efectivamente por eso, porque hace un planteamiento más amplio y más integrador de lo que lo hacía Health and Safety. En segundo lugar, porque, como comentaba hace un momento, pues se amplía el catálogo de objetos. Aparecen, pues, eso, plataformas motorizadas, suspendidas. Tenemos un catálogo más amplio de protecciones y que, aunque ya constituye un catálogo suficientemente amplio como para abordar cualquier proyecto de actuación de seguridad, sin duda seguirá ampliándose. Pero sobre todo, en tercer lugar, y esta sería la grandísima diferencia, porque permite una salida de resultados mucho más rica e integradora, ¿eh? Y vamos a ir por partes. Vamos a hablar, pues, tenía por aquí de fondo subrayado, ¿no? Esa conexión con el generador de precios. Esa es la gran aportación, sin duda, de CIPE Construction Works, ¿eh? Frente al simple listado, y podemos echar un ojo, tengo por aquí abierto de fondo Health and Safety con esta obra de ejemplo, ¿eh? Efectivamente, Health and Safety permitía generar, le he dado a planos, disculpad, quería darle al de listados, pero bueno, recordemos que efectivamente pues Health and Safety ya nos permitía obtener pues estos planos que podían pasar a formar parte de un estudio de seguridad y salud, donde no teníamos acceso a tanta información como veremos que tenemos en Construction Works, pero bueno, no quería yo venir aquí a los planos, sino que quería venir a los listados. Efectivamente, bien dicho esto del listado, lo que genera es, Health and Safety es un cuadro de materiales, un cuadro de materiales si queremos diferenciados por esas fases constructivas que nos permite definir la aplicación. Eso también evidentemente lo mantiene Construction Works, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos que tenemos una grúa, una zona de acopio con 92, con 38 metros cuadrados, carteles, vallados. Esto es un simple listado, ¿eh?
un simple listado de objetos modelados. Frente a esto, Cipe Construction Works se permite conectar con el generador de precios y esto marca una diferencia absolutamente determinante. No voy a enumerar aquí las ventajas del generador de precios, volvemos a Construction Works, no voy a enumerar ventajas, bondades del generador de precios, seguramente la mayoría ya las conozca o incluso haya trabajado con el generador, pero para los que no, pues digamos que el generador de precios de Cipe es una base de datos multiparamétrica que incorpora una valiosísima información real, información actualizada de productos de construcción, tanto genéricos como de marca, de sistemas de fabricante. Y que además, pues, incorpora una información paralela relativa a seguridad y salud, pliegos, información para completar pliegos de condiciones, información sobre residuos de construcción, etcétera. Con lo que a partir de un presupuesto con referencias al generador de precios podremos obtener documentos tan valiosos como esa memoria completa del estudio de seguridad y salud. Esto no era posible con Health and Safety. Con CIPE, Health and Safety, podíamos obtener efectivamente un modelo, unos planos, un listado, un simple listado, pero sin posibilidad de conexión o de automatización de esa generación de documentos. Nos obligábamos, por decirlo de forma simple, a la generación de la memoria del estudio de seguridad y salud, pues por otros métodos más tradicionales, desconectados, como queramos llamarlo. Cipe Construction Works ahora sí nos permite conectar esos puntos de la malla y generar de forma automática un presupuesto, un estudio de seguridad y salud o un pliego de condiciones. ¿Por qué insistimos? Soy un poco pesado. Esta es la gran diferencia. El presupuesto obtenido hace referencia, voy a venir aquí, a la generación de ese listado. Podemos exportar esto en formato BC3 y abrirlo con una aplicación de terceros. Ya sabemos que el BC3 es ese estándar del mundo de la gestión económica. Pero lo interesante, si disponemos de esa conexión con el generador de precios y licencia de Arquímedes, en realidad no sería necesario para poder dar esa salida a Arquímedes, porque Arquímedes ahora está dentro de Cipe Construction Works. Sí que es cierto que si no tenemos licencia de Arquímedes, simplemente podremos ver, observar, no podremos modificar, tendremos un archivo de solo lectura, pero vemos cómo efectivamente aquí obtenemos pues toda esa información vinculada a mediciones y, bueno, pues toda la información relacionada. Aquí podemos ver pues ese simbolito que me dice que hay algo relacionado con seguridad y salud en esa partida o esa unidad de obra seleccionada. Bueno, pues esta es la grandísima diferencia, esta es la grandísima aportación. Volveremos a esto porque evidentemente es, yo creo, a lo que más atención vamos a dedicar hoy. Voy a cerrar. Hemos hablado de mediciones, distinguiendo entre lo que generaba Health and Safety, un simple listado de ahora unas mediciones vinculadas a ese generador de precios. Por supuesto, podemos generar planos. Tenemos aquí el botoncito de planos, tal y como sucedía en Health and Safety, y podemos generar planos. Ya podíamos ahí en Health and Safety, pero en la medida en que el modelo de Cipe Construction Works es mejor, también lo serán sus planos. Cipe Construction Works integra layout, como sucede con prácticamente todas las aplicaciones de nueva hornada del ecosistema de Cipe, de Base Server Center. Integra esa aplicación para la generación de planos, de escenas, a partir de modelos BIM. Pero además, Cipe Construction Works permite una cosa que no permitía ese modelo de Health and Safety, que es la gestión de las fases constructivas. Efectivamente, pues nosotros podemos organizar, no pensemos en esto como en un programa de planificación, no lo es, pero sí que podemos hacer una definición conceptual, lo voy a decir así, de las distintas fases en las que nosotros podemos
concebir el desarrollo de la obra. Aquí estamos viendo las fases utilizadas en este modelo. Podemos leer por aquí, pues, fase 0 de movimiento de tierra, fase 0,1, estructura, planta 1, etcétera, etcétera. Esa información pasaría incluso al IFC cuando nosotros llegásemos al final de ese proceso y quisiéramos generar, eh, bueno, pues el modelo compartible con otras aplicaciones, otros ecosistemas, haciendo uso del estándar IFC, pero sobre todo podemos hacer uso desde dentro del entorno de la herramienta, ¿no? Aquí vemos pues cómo vemos el modelo en su fase 1 de estructura planta primera. Aquí veíamos el movimiento de tierras, ¿no? Con esa zona de excavación, zonas de zanjas, con sus protecciones. Aquí estamos viendo un 3D. Bueno, como siempre podemos ver ese 3D en una perspectiva, en axonométrica. Podríamos ver todo esto representado en una planta baja a la que le podríamos dar pues un poquito más de profundidad de vista para ver todo eso que está sucediendo bajo cota cero. Es decir, aquí generaríamos esas escenas, voy a venir a un 3D que es más ilustrativo, asociadas a las distintas fases, fase 0, fase 1, fase 2, vemos como en la fase 2 pues ya aparece el forjado de primera planta, aparecen todos esos elementos de protección, no solamente los que vienen de una fase anterior, ¿no? De limitación del solar, de protección bueno, eso lo veíamos más en la fase anterior, de protección pues de esas excavaciones y movimientos de tierra y tal, sino que empiezan a aparecer pues elementos propios de protección de ese forjado de primera planta, accesos provisionales y no se dispone todavía de la escalera hormigonada y protegida, protecciones de bordes de forjados, estas marquesinas de protección pues del tránsito a una cota inferior, como aparece también aquí la grúa, que ya venía de una fases anteriores, zonas de acopios, de limitación, esas casetas absolutamente imprescindibles en cualquier obra y que ocupan un espacio, evidentemente. Podemos continuar, pasar a fase 3, verlo todo desde una vista en perspectiva. Fase 4, bueno, de esta forma ya tomamos un poco de conocimiento de la obra que vamos a utilizar como ejemplo. Bueno, pues en fase 4 vemos cómo aparecen ya asociadas pues, a la protección de esos forjados superiores esas redes verticales de protección con soportes tipo Orca. E insisto, aquí digamos que generaríamos esa documentación gráfica, que podrían ser alzados, podrían ser secciones, podrían ser plantas o podrían ser vistas en 3D, que constituirían toda esa documentación planimétrica. Acelero un poco, vengo a esta fase 06, donde vemos pues, cómo ya empiezan a cerrarse las plantas inferiores, o una fase 7 o una fase 8, voy a venir aquí al final, pues para ver cómo esa fase 8 que se asocia, podemos ver ahí SATE, a la colocación de un sistema de aislamiento térmico por el exterior, pues vemos cómo aparecen estas plataformas suspendidas, esos mástiles para la instalación de plataformas, todo ese andamiaje. Bien, pues evidentemente podemos generar planos y además podemos hacer uso de más información en esos planos. Hemos hablado de mediciones, hemos hablado de planos y revisando mi guión pues tendríamos que hablar también de esa conexión con Arquímedes. Cierro por ahí. Bueno, aquí tengo un plano compuesto donde podemos ver esas representaciones en plantas, en alzados, incluso en esas representaciones 3D, con perspectivas, con detalles y tal, donde de fondo lo que tenemos es un modelo BIM. Digamos que no es necesario saber BIM para poder manejar esta aplicación, muy sencilla en su manejo, pero qué duda cabe que el ser conscientes de que estamos manejando un modelo de información, un modelo tridimensional de información y conocer un poco el potencial que ofrece el tratamiento, la gestión de un modelo BIM, pues enriquece, ¿no? El uso de Construction Works. Decía, esto es una representación en planta, pero si yo hago uso pues, de una simple etiqueta, pues puedo comprobar cómo ese elemento pues, tiene una información asociada. En este caso, pues estoy utilizando una etiqueta muy simple para ver pues cuál es la denominación, la clasificación de ese elemento, pero qué sé, yo podría venir aquí y etiquetar este elemento con toda la información asociada. Aquí podría filtrar, recortar y tal, lo voy a dejar
todo y vamos a ver aquí pues toda esa abundante información, ¿no? Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, es una barandilla del forjado 2 que tiene una determinada superficie asociada a su medición, que tiene también una temporalización, lo voy a decir así, vemos que se coloca en fase 3 y se retira en fase 5 y bueno, pues aquí toda la descripción, sistema provisional de protección de borde de forjado, bla, 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 bla. Voy a buscar por aquí pues esto que va a ser absolutamente fundamental. Esta es un poco la gran ventaja de la conexión con el generador de precios. ¿Cómo medimos, cómo medimos las protecciones colectivas en una obra? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque hay que tener en cuenta, evidentemente, su cuantificación, su temporalidad y, sobre todo, en este tipo de elementos reutilizables, pues su amortización. Aquí leemos amortizable en 150 usos. Probablemente el factor más determinante a la hora de definir esas mediciones, ¿no? Asociadas a un estudio de seguridad y salud. Pues todo eso que antes no se podía, ahora sí se puede. Ahora conectamos los puntos, cerramos el círculo e insisto, esa va a ser la gran aportación. No dejo de comparar con Health and Safety. Health and Safety yo creo que se mantiene, pero deja de actualizarse. De hecho, mientras que a día de hoy ya podemos descargar la versión 2005 de Construction Works, la disponible de Health and Safety pues sigue siendo la 2024F, si no me equivoco, fue la última que se generó en la versión global anterior de CIPE. Bien, pues por terminar la exposición general, ¿no? De la herramienta, pues insisto en algo que comentaba hace un momento, Construction Works, voy a cerrar ya el compositor de planos. Construction Works pues funciona como una aplicación autónoma, pero evidentemente pues se inserta dentro del ecosistema de CIPE. Y aunque es una aplicación OpenBeam que intercambia información vía estándar IFC y eso hace posible pues que nosotros podamos traer aquí cualquier modelo, como podemos suponer. Nosotros en Construction Works nos dedicamos a la generación de, bueno, aquí por supuesto tenemos un control de capas, voy a decirlo así, de tipologías de objetos. Si yo oculto los elementos importados, pues dejaré de ver forjados, pilares, muros, cubiertas, escaleras, etcétera, todo lo que aparece listado por aquí, ¿verdad? Todo esto no lo modelamos con Construction Works, primero porque no podemos y segundo porque no tiene sentido. Tiene sentido traer esa información pues de algún modelo iniciador procedente de cualquier aplicación de modelado BIM. Puede ser un modelo estructural procedente de CIPECAD, puede ser un modelo arquitectónico procedente de CIPE Architecture, puede ser un modelo arquitectónico procedente de Revit, que podremos conectar fácilmente con el plugin para Revit. Pero puede ser un modelo de ArchiCAD, de Edificios o de Open Buildings, sin ningún problema. O de SketchUp, ¿por qué no? Al final simplemente necesitamos esa referencia gráfica que entrará al BIM Server Center, al ecosistema de BIM Server Center, con el simple uso de un archivo adaptado al estándar IFC, con una clasificación mínima, pues para que efectivamente estos elementos pues, puedan ser reconocidos como muros, como pilares o como forjados. Insisto, nos da exactamente igual cuál sea la procedencia, el origen de ese modelo. Nosotros simplemente lo incorporamos a un proyecto de BIM Server Center y empezamos a trabajar a partir de ese modelo. Bien, pues voy a mostrar todo esto con un ejemplo. Voy a mostrar todo esto con un ejemplo y aunque luego volvamos a este ejemplo más desarrollado, pues voy a simular un proceso de trabajo de alguien que acabase de instalar Construction Works. Vale, voy a generar un nuevo archivo. Yo creo que no debo guardar los datos de esta obra, están guardados. Vale, pues nada, un nuevo modelo. No me voy a vincular con esta cuenta. Disculpadme un momento para que haga un cambio de cuenta porque eh, esta la tengo en mi cuenta más personal, donde he estado trabajando estos días. Vale, voy a seleccionar el proyecto que es este Test Construction Works.
Pues, ¿qué hay en ese modelo? En ese modelo, bueno, ya he subido el propio modelo de Construction Works, evidentemente no lo voy a cargar. Hablaremos luego de la posibilidad de cargar emplazamientos, modelos IFC con terrenos, pero yo lo que quiero es el modelo iniciador, ¿eh? El modelo iniciador que en este caso proviene de Cipe Architecture. Luego abriré otro con un modelo de Revit para que veamos que no hay diferencia, ¿eh? Vale, voy a cargar este modelo arquitectónico procedente de Cipe Architecture y voy a utilizar este modelo como modelo iniciador. Aquí lo vemos, modelo iniciador para Construction Works. Si yo tuviese varios modelos, lo vamos a ver luego, bueno, pues yo podría decir, este sí, este no, este me interesa, este no me interesa. Podrían ser varios. Vale, aceptar y vamos a ver. Bueno, pasamos por aquí, es decir, vamos a trabajar con información de mediciones. Vamos a trabajar de forma coordinada, conectada, vinculada a una base de datos, base de precios. Vamos a trabajar con el generador, que es el que incluye toda esa información. Decía que esa es la gran aportación. Bueno, pues nos va a preguntar por la situación, vamos a decir pues que nos venimos a Madrid, nos pregunta por qué tipo de base de precios queremos utilizar. Yo voy a utilizar el generador de precios estándar. Aquí vemos las distintas adaptaciones del generador de precios a distintos ámbitos territoriales y bueno, pues me voy a situar en el centro, en Madrid. Y voy a venir también a elegir pues la localidad Madrid y quien conozca Arquímedes pues sabe que hay que pasar por aquí para definir un poco esas condiciones un poco globales, ¿no? Esas condiciones de contorno que permitan adaptar la variabilidad de esa base de datos paramétrica, ¿eh? No es que esto sea fundamental, pero bueno, nos va a ajustar ese 1% o 0,5% en función del contexto de la obra, ¿eh? Distancia vertedero, autorizado, en fin, pues todo esto lógicamente habrá que adaptarlo a las condiciones particulares de nuestra obra. Una vez definidas esas condiciones de contorno y la referencia de la base de precios, pues empezaríamos a trabajar. Aquí tengo mi modelo. Vamos a ver qué es lo primero que sucede aquí. Em, Podremos observar y observaremos que al importar una obra, automáticamente se crearán elementos propios. Voy a recoger un poco todas estas ramas para ver las ramas principales de esa estructura jerárquica. En elementos propios vamos a encontrar los elementos específicos del modelo de Construction Works. ¿Cuáles son? Pues podemos ver por aquí actuaciones previas, acondicionamiento de terreno, seguridad y salud, zonas de acopio, rutas de salida. Dentro de seguridad y salud pues encontraremos los sistemas de protección colectiva. Dentro encontraremos otra serie de ramas de limitación y protección de bordes de excavación, protección de escaleras, protección perimetral de bordes de forjado. Esto será todo lo que nosotros vayamos definiendo a lo largo del proceso. Pero encontramos, perdón, otra rama principal de elementos constructivos importados. ¿Cuáles son esos elementos constructivos importados? Bien, pues esos elementos constructivos importados, y podemos ver aquí forjados, cubiertas, muros, pilares, vigas, etcétera, son los elementos relevantes desde el punto de vista de su pertinencia, en lo que a planificación de aspectos de seguridad y salud y de poco planificación del desarrollo de la obra se refiere. Es decir, nosotros hemos importado un modelo, aquí lo vemos, lo voy a apagar. Y de ese modelo se han extraído y se han convertido en elementos propios importados una serie de elementos que nosotros vamos a poder utilizar como referencia y que son esos que tenemos ahí, insisto, elementos relevantes pues para que nosotros podamos definir la protección de un borde de forjado, la colocación de una plataforma elevadora o lo que quiera que sea. Bien, pues distingamos entonces entre puedo apagar estos elementos importados y activar la visibilidad de ese modelo importado, donde, independientemente de si viene de Ciberarquitectura, de Revit o de ArchiCAD, nosotros podremos distinguir aquí las distintas categorías. Y desde aquí, pues yo podría apagar, por ejemplo,
particiones interiores, estoy buscando cerramientos, no sé si se importan como ya celosías, fachadas. Estaba buscando cerramientos, no, fachadas. Y por aquí pues tenemos los espacios, habitaciones o como queramos llamarlo, recintos en el estándar. Bien, y tenemos nuestro modelo de referencia. Sin embargo, yo lo voy a dejar dormir y voy a trabajar básicamente con estos elementos importados. ¿Por qué? Porque será sobre los que yo voy a poder capturar puntos, definir fases, voy a poder gestionar fácilmente esta información. Em, bueno, esta es la interfaz, una interfaz pues configurable. Tenemos una disposición estándar. Voy a restaurar la disposición de ventanas. Bueno, pues aquí tendría todas las ventanas. Yo prefiero trabajar pues desplazando a este borde de mi pantalla pues los elementos propios, incluso las fases constructivas para distinguir un poco de lo que es información propia del programa, de lo que es bueno, pues toda esa lectura de elementos y modelos existentes en el proyecto constructivo. Bueno, al importar este modelo, pues la disposición de plantas, información existente en ese IFC, pues también ha venido para acá, con lo cual a partir de aquí, pues yo podría crear nuevas plantas, pero ya puedo elegir si quiero trabajar en una planta tipo. Aquí tendría la planta primera, la planta segunda, la planta de cubierta o en esta vista 3D. Esto aporta todas las ventajas de la generalidad de la interfaz de todas las aplicaciones de Zipe que nos permiten pues, trabajar de una forma más tradicional sobre una vista 2D o trabajar directamente sobre una vista 3D. Aquí cada usuario elige. Bien, en la barra de herramientas, sobre todo por aquí, podemos fijarnos en estos botones de elementos introducidos, unidades de obra, bancos de precios. Para el control de la obra será fundamental gestionar em, esa vinculación al banco de precios. Aquí ya hemos definido nuestro banco de precios. Aquí tendríamos o iríamos teniendo, todavía no tenemos nada, esa descripción de unidades de obra que quedarían vinculadas a los elementos introducidos. Todavía no tengo nada introducido, no tengo ningún vallado perimetral, pero cuando lo tenga veré aquí pues su ubicación y su referencia a ese elemento perteneciente a la base de precios. Y sobre todo me voy a fijar en que tengo aquí este panel de fases constructivas por el momento vacío. Para el control de la obra será fundamental gestionar al menos a grandes rasgos, la planificación global de los distintos elementos constitutivos del entorno de la obra. Y para ello podemos definir las distintas fases constructivas a las que podrán ser asignados los distintos elementos, tanto los propios como esos elementos constructivos importados. Desde pues una grúa torre hasta las distintas protecciones colectivas asociadas, por ejemplo, a cada planta del edificio. Bien, pues vamos a empezar a trabajar. Evidentemente no tenemos mucho tiempo. Yo voy a desarrollar un ejemplo didáctico muy sencillo, pero quien define 3 fases constructivas, pues ya sabe cómo definir 10. Voy a crear una fase 0,1, 0,2 y 0,3. Fase 0,1, aceptar. Fase 0,2 y fase 0,3. Y a estas fases podré ir asociando los distintos elementos. Por ejemplo, luego referiré a estas fases mis elementos propios, pero voy a empezar por hacer un planteamiento, insisto, muy absolutamente global y simplista de cómo podría plantearse esa obra. Bueno, pues yo podría asociar a esa fase 3 el conjunto de elementos constructivos. Puedo utilizar la herramienta asignar fases y decir, pues mi fase inicial va a ser la fase 3 y la fase final va a ser la fase 3. Todos estos elementos van a ser creados en fase 3 y selecciono pues todos esos elementos importados. Perfecto, ahí lo tengo. Y ahora podría quedarme con los elementos estructurales, es decir, aquí pues que quiero quedarme con los forjados y las vigas si las tuviera, o elementos de cimentación que no forman parte de este modelo arquitectónico, pero sí los pilares. Y decir, bueno, pues estos elementos van a ser generados en fase 2. Van a ir de la fase 2 a la fase 3.
Perfecto. Y podría distinguir, pues, decir, a ver, me voy a quedar, pues, voy a poner esto en una vista que me interese para poder hacer una selección selectiva, valga la redundancia, de los elementos que van a pertenecer a la fase uno, pues que van a ser estas dos primeras plantas. Perfecto. Con esa información introducida, yo ya puedo empezar a trabajar, puedo desactivar la visibilidad de fases. Vemos que esto es como un control de capas, pero un control de capas, pues con ese sentido, asociación a unas determinadas fases. Vale, pues esta va a ser mi fase uno, muy global. Veo que aquí pues se han colado como forjados los descansillos de las escaleras. Bueno, pues cambio y digo, no, estos elementos se han colado aquí, pero en realidad las escaleras yo las voy a asociar a fase 3, me llevo esos elementos a fase 3. Y tengo por aquí también un elemento de revestimiento, pues estos elementos van a ir a fase 3. Y ahora activo la fase 2 y compruebo pues que tengo también aquí unos elementos de escaleras que voy a llevar pues a esa fase 3. Este de aquí y tengo también aquí unos elementos que son elementos bueno, de acabado sobre ese forjado, que me llevo también a fase 3. Esto también está aquí extraño, volando, ¿no? Pues me lo voy a llevar también a fase 3. Vale, pues tengo un planteamiento, insisto, muy simplista, pero aquí tengo esa planificación conceptual de mi obra. Fase uno, fase 2 y fase 3, donde, bueno, claro, me faltan todos estos elementos. Ahora sí, tendría por aquí la fase uno, la fase 2 y la fase 3 sería el modelo completo. Luego vamos a ver, pues, en ese ejemplo que yo he desarrollado, una distribución, pues, más lógica de fases. Bien, pues tengo todos los presupuestos básicos para empezar a trabajar. Será buena cosa venir aquí, bueno, mi obra nuevo, pues voy a guardar mi obra nueva. A partir de aquí ya empezaríamos a trabajar, empezaríamos a modelar, empezaríamos a crear esos elementos específicos de mi obra. No voy a comenzar por el principio, voy a venir, por ejemplo, aquí a fase uno, me voy a quedar en la fase uno y voy a definir, desde el momento en el que yo puedo gestionar esa información entre comillas, temporal de los elementos, ya no importa el orden en el que yo trabaje, todo eso va a quedar perfectamente estructurado, ¿no? Y podría venir a crear, pues, qué sé yo, tengo aquí un forjado, pues podría venir a definir la protección perimetral de bordes de forjado. Y hago clic aquí en el desplegable y aquí tengo un sistema provisional de protección de borde de forjado clase A. Y esto es muy de agradecer, ¿eh? Esa conexión al generador de precios pues me va a permitir consumir toda esa información gráfica, consumir toda esta información absolutamente necesaria para definir no tanto cuantitativamente como cualitativamente los elementos que conforman este modelo. Bueno, pues yo aquí le daría una referencia, pues que podría ser barandilla de borde de forjado. Si quiero, pues hago barandilla de borde de forjado. Si quiero utilizar una codificación, pues muy nice, ¿vale? Todo esto, evidentemente, pues va a pasar a la documentación de medición, de planos, de etiquetado, etcétera. Con lo cual, bueno, pues con esto hay que ser un poco ordenado, pero sobre todo hay que ser consciente de cómo se configura todo esto. Bueno, pues cómo van a ser mis elementos verticales, cómo van a ser, si quiero o no quiero rodapiés, ¿no? En esa barandilla y si lo quiero de acero o de madera. Y esto es absolutamente fundamental. ¿Cómo se amortizan estos elementos? Pues este elemento, a ver, si no tengo conocimiento sobre el asunto, dejo el dato por defecto porque todo esto viene del generador de precios y está muy pensado y sobre todo contrastado, ¿no? Barandilla, pues los elementos verticales, vemos aquí que tienen una amortización en 20 usos. Esto es muy importante. Vale, pues yo lo voy a mantener, todo esto, hago clic en aceptar y ahora podría introducir pues, una referencia para las barandillas del forjado 01, por ejemplo, será mi referencia. La fase inicial va a ser la fase 1 y a lo mejor la fase final va a ser la fase 2. Aceptar. Y ahora ya vengo a trabajar, vengo aquí a trabajar en un 3D o si me siento más cómodo trabajando en una vista de planta, pues vengo a trabajar en la vista de planta 1 y simplemente trazo como si estuviese haciendo una línea, un muro o lo que quiera que fuera. Y ya decido, pues si vengo aquí a alinear estos elementos y a colocarlos entre pilares o vengo a buscar el borde del forjado o no quiero complicarme la vida y hago un trazado pues más
general por aquí, por dentro de los pilares. Esto ya, cada maestrillo tiene su librillo y no voy a traer el rigor a esta sesión de presentación porque el objetivo es otro. Si echo un ojo a mi vista 3D, pues veo cómo efectivamente esos elementos ya pertenecen al modelo. Pertenecen al modelo en fase 1 y pertenecen también al modelo en fase 2. En fase 3, pues ya desaparecerían porque yo he asignado esa información a los elementos, ¿verdad? Vale, me voy a quedar aquí con una visualización de fase 1 y podría seguir modelando, qué sé yo, quiero proteger del paso toda esta parte, pues vengo a definir una marquesina de protección perimetral del edificio. Y ahora codifico esto como marquesina de protección perimetral, y defino aquí pues un número de usos. Pues en este caso el generador me recomienda 8. No voy a tocarlo tanto para el brazo como para el anclaje como para las protecciones. Hago clic en aceptar y defino pues un nombre, protección, fachada, igual es demasiada información, ¿no? Pero bueno, voy a poner aquí fachada sur, planta 1, por ejemplo. Fase inicial, pues va a ser la fase 1, igual la fase final, la fase 2. Y ahora sí vengo a trabajar en un entorno 3D, creo que lo voy a hacer mejor aquí, y utilizo todas estas, tengo aquí activadas las capturas al forjado que ha sido importado y que viene de Revit, de ArchiCAD, de Zipe Architecture. Y utilizo la referencia de este forjado pues para definir en este caso este elemento. Ahí lo tendría. Un elemento que, bueno, pues igual podemos desplazar un poco para que no tenga tanto vuelo. Y seguiríamos trabajando y diríamos, pues ahora vamos a venir a trabajar a la fase 2 y resulta que aquí en la fase 2 pues voy a colocar, podría copiar todos estos elementos, ¿no? Este elemento que tengo por aquí definido de forma un poco más lineal. Y voy a venir a copiarlos en otra planta o directamente cojo la herramienta copiar y digo, pues quiero copiar ese elemento y ese elemento pues desde este punto a este punto y a este punto. Pero a estos elementos de aquí, pues, y a lo mejor me interesa ahora, no olvidemos que tenemos una estructuración por capas, quito todos estos elementos y voy a definir, pues, para estos elementos un inicio en fase 2 y una finalización en fase 2 y se la asocio a todos estos elementos y recupero la visibilidad de los elementos constructivos. Pues aquí veo cómo efectivamente esos elementos no pertenecen a fase 1, sí pertenecen a fase 2 y desaparecen todos en fase 3. ¿Sí? Y en esta fase 2, pues voy a colocar también, voy a seguir trabajando aquí en una vista 3D, pues un sistema, lo voy a llamar sistema de redes verticales con soportes tipo Orca. Vale, a aceptar y defino aquí la referencia protección hasta planta 2 y le doy aquí una determinada inclinación y defino una fase inicial y una fase final que va a ser esa fase 2 y vengo a trabajar en un entorno 2D y defino, me voy a equivocar, voy a venir aquí, quiero que esos elementos vengan o protejan esta planta y entonces digo, me voy a equivocar, pero como estoy trabajando en un entorno 3D con un programa de modelado paramétrico, pues todo va a tener muy fácil solución. Vengo aquí y defino esas redes. Bueno, me he equivocado. Decía, mi intención era pues que estuviesen en una planta inferior. Bueno, pues no tengo más que seleccionar ese elemento y modificar su altura. ¿A qué altura la quiero? ¿Quiero un desplazamiento, una cota absoluta? Pues sí, quiero que esos elementos partan a cota 3. Bueno, pues ahí lo tengo. Esos elementos que me están ofreciendo esa protección, pues hasta una realidad debería subirlos quizás más arriba, ¿no? Vamos a decirle que queremos esos elementos a cota 6 para plantear, ya tenemos un forjado de cubierta, bueno, pues para que nos proteja un cierto ámbito de forma controlada. Bien, pues esta sería la forma de trabajar. Como vemos, una forma de trabajar muy cómoda. Nosotros podemos optar si deseamos trabajar en un entorno 2D, si deseamos trabajar en un entorno 3D.
podemos ver cómo efectivamente la información o este modelo no es un brindis al sol, sino que tiene una información asociada que haremos valer pues inmediatamente. Bien, más elementos por mostrar un poco todos estos elementos que tenemos por aquí propios del modelo de Construction Works. No hemos hablado nada de excavaciones, oye, pues podríamos venirnos a fase 1 o crear una fase 0 y venir aquí a planta baja y definir pues una excavación a cielo abierto. Voy a crear una referencia asociada a la base de precios, pues esto va a ser una excavación de zona de cimentación, en una arena semidensa, con medios mecánicos, aceptar, y voy a introducir una referencia, excavación, cimentación. Vale, pues con un ángulo de talud de 60, con una profundidad de 1 metro, con una fase inicial en fase 1 y fase final también en fase 1. Probablemente tendría que crear una fase 0, ¿no? Para poder tener el foco sobre esa eh, fase de actuaciones previas. Luego lo vamos a ver sobre la otra obra. Aceptar y directamente pues voy trazando sobre mi modelo. Estoy trabajando ahora en un entorno 2D. Esto a lo mejor es un poco peligroso porque no estoy controlando las cotas, pero no pasa nada. En el momento en el que yo transformo esta vista 2D en una vista 3D o con el modelo completo, pues comprobaré que la excavación va de cota 0 hacia arriba cuando tendría que ir de cota 0 hacia abajo. No pasa nada. Seleccionamos esa excavación y le introducimos un desplazamiento de menos 1 metro. Aceptar. Ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos ese elemento de cimentación, pues que debiera ser protegido, pues con una delimitación y protección de borde, de excavación. Aquí pues hacemos la llamada a un vallado perimetral de protección de hierro, de polipropileno, con una amortización en 20 usos, aceptar, y bueno, pues introduciríamos una referencia, protección, cimentación, y le damos una fase inicial y una fase final, aceptar, y directamente trazamos. Ahora voy a venir a trabajar directamente aquí en una vista 3D. Ahí tendríamos protegido un lateral de nuestra cimentación. Aquí protegeríamos otro lateral de nuestra cimentación. Y bueno, voy a dejar un lateral abierto. Vale, y aquí tendría todos estos elementos perfectamente definidos. Evidentemente, si quisiera ser riguroso, que entiendo que tampoco debe ser el objetivo de un modelo de este tipo, pero si quisiera ser completamente riguroso, pues podría venir aquí a trabajar en una vista en planta y seleccionar pues todos estos elementos que acabo de crear y oye, pues simplemente los voy a desplazar un poquito hacia abajo para que la pata de ese elemento pues no caiga en la cimentación. Insisto, me parece esto ser excesivamente riguroso, pero vaya, la aplicación pues nos permite hacerlo. Bien, pues vemos cómo nuestra obra avanza, cómo nuestra obra se va llenando de todos esos elementos de protección o no de protección. Yo puedo venir aquí a trabajar en una vista 2D y colocar de fondo mi información catastral o mi información topográfica y venir a colocar, pues, por ejemplo, un vallado del solar. Vamos a colocar aquí un vallado provisional de solar. Aceptar, bueno, vaya, las bases, los complementos, los números de usos. Al final eso es más importante que la propia medición del tiempo necesario, porque estos elementos, hay otros elementos que evidentemente sí, tienen un tiempo de alquiler, pero hay otros elementos que lo que tienen es un número de puestas. Vale, esto va a ser el callado, no, bueno, vallado de solar. Vale, nuestra fase inicial va a ser fase 1 y vamos a querer mantener el solar vallado pues hasta la fecha de finalización de obra. Y vamos trazando por aquí el vallado de nuestro solar. Vamos a venir por aquí, venimos por aquí, podemos alinear con lo que tenemos en la parte superior hasta ahí y cerramos nuestro solar pues por aquí. Y a lo mejor aquí, pues, oye, tenemos una puerta y entonces cogemos este vallado y lo giramos por aquí.
bueno, poca puerta, necesitaría más, ¿no? Pero bueno, ahí he cometido un error cuando paso al 3D, lo veo, voy a venir de nuevo, voy a hacer lo mismo, voy a venir aquí a trabajar a esta vista plana, pero ahora al introducir ese vallado provisional, me voy a asegurar de que estoy trabajando en planta baja y entonces ya no importa qué elemento recoja, yo tengo la seguridad de que esos elementos han sido modelados aquí en planta baja. Fijaros lo que me ha pasado por aquí, que he capturado el punto inicial de la valla de este final y entonces estos elementos, bueno, iba a borrarlo, pero es fácil corregirlo. Seleccionamos todos estos elementos, esta es la ventaja de trabajar con un programa paramétrico y le voy a dar una cota absoluta de 0 y ahí lo tenemos. Vale, y decía pues que quería que esto funcionase como una puerta, pues nada, ahora giro por aquí y ahí lo tengo, ¿vale? Y aquí podríamos colocar otra. Vale, por terminar un repaso así muy rápido a todos estos elementos, hemos visto movimientos de tierra, hemos visto elementos de protección. Esto merece la pena que lo comentemos, sobre todo para ver el efecto en la medición. Vamos a colocar una caseta de obra, podría ser un aseo o un vestuario. Vamos a colocar una caseta de aseos. Vale, referencia a aseos, se va a tratar efectivamente de una caseta de aseos de las superficies que nosotros decidamos, las que tenemos disponibles en ese generador de precios. Y esto es importante, de cara a la medición. Contratamos el transporte, si va a ser una caseta de aseos, pues necesitaremos una acometida de fontanería y de saneamiento y de electricidad. Y además querremos que nos limpien esto, pues qué sé yo, que menos que una vez por semana, 4 veces al mes. Y además querremos colocar algo de mobiliario y equipamiento, aceptar, aceptar. Y vamos a introducir una referencia, caseta de aseos, y vamos a definir, pues, todas las fases para que esto lo tengamos de alquiler. ¿Cuánto tiempo la necesitamos? Pues estimamos que nuestra obra va a durar un año, 12 meses, y colocamos nuestra caseta por aquí. Y a continuación, pues podríamos colocar otras casetas y otras zonas de acopio y demás. Pero bueno, no voy a utilizar el catálogo completo. Yo creo que la idea más o menos está pillada. Bien, pues una vez que tenemos nuestro modelo, podemos abrir la fase 2, podemos abrir la fase 3, vemos cómo esa caseta continúa ahí, pues podríamos venir a generar los planos, ya hemos visto cómo se genera un plano, pero sobre todo me parece más interesante que vengamos a ver, bueno, voy a echar un ojo aquí en elementos introducidos para comprobar cómo efectivamente eh, no hemos visto plataformas, eso también puede ser interesante. Vamos a colocar, esto es inmediato, una plataforma motorizada de un mástil. Vamos a alquilarla durante 30 días, vamos a incluir la revisión, monomástil, tal, y vamos a introducir una referencia, fachada oeste. Altura vamos a ponerle 15 metros y vamos a reservar esto pues para la fase 3 en la que se coloca un SATE por el exterior. Y vendríamos aquí a colocar nuestra plataforma con la orientación deseada. Bueno, esto se va a solapar ahí con esos elementos, la voy a colocar aunque no sea su ubicación natural, pero voy a colocar, no estoy viendo la fase 3, la tengo ahí ya colocada, pero tenía la fase 3 oculta y por eso no la veía. Bueno, por tener así un catálogo un poco completo de elementos. Vale, pues si vengo aquí a elementos introducidos, vemos como en plataforma motorizada, efectivamente, tenemos ya una plataforma colocada. Si venimos a vallado perimetral, vemos pues todas esas vallas, son del orden de 20 colocadas. Si venimos a los sistemas de protección de forjados, aquí tenemos todas las barandillas que se han colocado en el forjado 1 y en otros forjados. Lo que pasa es que no he cambiado la referencia, mal por mi parte. He copiado simplemente o esos sistemas en V. Es decir, ya tenemos elementos introducidos que se relacionan, pues por ejemplo, ese sistema en V se relaciona con un elemento de este catálogo, con una unidad de obra. Si vengo aquí, pues aquí lo veo. Aquí podría editar todo eso, el número de puestas, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrar ahora es la relación con esa
base de datos. Digamos que el modelo me ofrece la referencia cuantitativa. Necesitamos pues tantas barandillas y tantos bordes de forjado y tantos soportes tipo Orca y tal, pero realmente la referencia cualitativa me la da esa conexión al generador de precios. Bien, gracias a lo cual, pues yo podré venir aquí ya a cerrar un poco el círculo. Tengo modelo, tengo planos. Voy a venir aquí a generar las mediciones. Voy a exportar y me lo voy a llevar directamente a Arquímedes porque sé que me va a dar ese plus de listados a obtener a partir de esa información enriquecida del generador de precios. Información, parte de la cual se va a perder si yo exporto a un BC3. La medición la tendría, es decir, yo podría exportar a ese BC3 y abrir con cualquier aplicación de presupuestos de gestión económica, pero bueno, me interesa más lanzarlo, llevarlo a Arquímedes, porque aquí en Arquímedes voy a encontrar pues no solamente el presupuesto, pues lo que yo he estado modelando y con las indicaciones de amortizaciones, de meses de alquiler, etcétera, pues tiene un coste de casi 13.000 euros. Pero lo importante es toda esta información de calidad que tengo aquí. Por ejemplo, pensemos o conectemos con eso que yo tengo ya modelado. La plataforma monomástil. Pues tengo aquí un alquiler de 30 días naturales de esa plataforma. Además, está incluido el transporte y la retirada y el propio montaje de la plataforma, porque ojo, el alquiler de la plataforma son 348 euros, pero resulta que el montaje y el desmontaje pues son 1.000 euros, ¿no? Puedo entrar a mirar los descompuestos de esas unidades de obra y aquí podemos ver pues que el alquiler diario efectivamente, bueno, pues con sus porcentajes y demás, pues son 30 días, corresponde a 30 días. A ver, vengamos a ver sistemas de seguridad y salud. Vamos a ver, pues, delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante ese vallado. Bueno, aquí lo tenemos, por si tenemos alguna duda de qué elemento es, aquí lo tenemos representado, tenemos las condiciones técnicas que se van a asociar a ese estudio de seguridad y salud. Esto es lo que no se exportaría al BC3, pero que gracias a la lectura directa por parte de Arquímedes de esa información contenida en el generador, pues aquí sí tenemos disponibles. Pero voy a la parte de medición ahora. Bueno, pues resulta que yo tenía veintitantas, estimaba, elementos individuales y aquí tengo una medición, oye, pues lo que manda el generador de precios. La unidad de medición es el metro, con lo cual aquí tengo una medición de 60 metros. Vamos a echar un poco, no tanto, a la medición. Aquí vemos que efectivamente son 24 unidades de 2,5 metros de largo, pues 60 metros lineales. Como al descompuesto de esa medición. Por ejemplo, veamos que tenemos pues aquí cuantificado el tiempo de colocación por parte de un peón, pero también tenemos aquí la medición en unidades de valla peatonal de hierro de 1 con tal, para generar 1 metro de vallado. Y aquí podemos leer 0,020. Expliquemos ese dato, porque yo creo que de ahí podemos entender y extrapolar al resto y entender el buen trabajo que hace Construction Works. Hemos, y esto lo tendremos aquí descrito, amortizable en 20 usos, con lo cual nosotros no estamos consumiendo una unidad de barandilla, sino que sí entendemos que esa barandilla va a ser usada o va a tener 20 puestas, pues nosotros estamos utilizando una unidad dividido entre 20. Si dividimos 1 entre 20 sería 0,05. Nosotros estamos utilizando una parte proporcional de barandilla, vamos a decirlo así, de 0,05. Entonces, ¿por qué tenemos aquí un 0,02? Porque en realidad la barandilla tiene 2,5 metros y nosotros la medición la tenemos por metro de barandilla. Con lo cual, en realidad, nosotros tendremos que dividir ese 0,05 de unidades de barandilla o de parte proporcional de barandilla, vamos a decirlo así, entre la longitud que tiene la barandilla, que son 2,5. Si hacemos la cuenta, no hay que coger calculadora, 0,05 entre los 2,5 metros de longitud, pues 0,020, que es efectivamente lo que computa realmente
teniendo en cuenta pues esa amortización y tal, lo que computa a efectos de determinación de, bueno, de esa unidad de obra. Nosotros al final tenemos 60 metros lineales con un precio unitario de 3,79, 227,40. Muestro ese ejemplo, pues insisto, para que veamos el buen trabajo que hace la aplicación y para que entendamos cómo funciona, extrapolemos eso al resto de unidades de obra de partida. Quiero decir que esto nos permite elaborar una medición precisa, rigurosa. Probablemente, muy probablemente, cuando se elabora una medición de este tipo, pues se recurre mucho más al teorema del punto gordo, lo voy a decir así, porque es muy complicado. Pero el poder utilizar herramientas como Construction Site nos va a permitir ser mucho más rigurosos en la determinación de este tipo de documentos. Vayamos a, por ejemplo, el mes de alquiler de caseta prefabricada para SEOs, tal, 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 tal. Bueno, pues hemos dicho 12 meses, la cuenta está clara, necesitamos 12 meses de alquiler. Poco que contar por aquí, pero veamos cómo se han generado todas esas unidades de obra asociadas, es decir, no solo tenemos el mes de caseta prefabricada, sino que tenemos también medida la cometida de fontanería y de saneamiento y de electricidad. Y por supuesto, tenemos un transporte de caseta, vale, estar allí 12 meses, pero transportar esa caseta son 323 euros. Además, tenemos una serie de mobiliario interior que también está contemplado aquí. Y tenemos unas horas de limpieza. Hemos dicho que queremos que esa caseta se limpie 4 veces por mes. Si tenemos 12 meses, pues tenemos aquí 48 horas a un coste unitario de 26,40 por parte pues, de lo que sea que tengamos aquí en el descompuesto, por parte del peón que tenga asignada esa tarea. Es decir, vemos cómo estas mediciones pues, son muy rigurosas, van más allá de una estimación absolutamente general, que es probablemente lo que relacionemos con los métodos tradicionales de trabajo. Bueno, esto es lo importante, aquí es donde yo quiero poner el foco. La ventaja adicional de que tengamos esto en Arquímedes, obviamente si tenemos licencia de Arquímedes, entonces podemos no solamente leer, sino generar los listados, es que podremos venir aquí a archivos, imprimir, y aquí podremos pues, generar desde el manual de uso y mantenimiento correspondiente a esta parte de la obra, a esta aportación, a esta capa, ¿no? Gestión de residuos, bueno, yo me voy a centrar y por hilar un poco con esas pretensiones no alcanzadas por parte de Health and Safety, en que aquí efectivamente podemos generar de forma automática el estudio de seguridad y salud. Evidentemente habrá que introducir pues estos datos de identificación de agentes y demás. El emplazamiento ya lo tenemos ahí. Bueno, pues vamos a introducir aquí unos datos. Siguiente, tal, siguiente, asociado a las características constructivas de su proyecto, siguiente. No, estoy generando un estudio básico de seguridad y salud. No, yo quiero apuntar al completo, al estudio de seguridad y salud, para poder mostrar, bueno, voy a ir muy rápido. Vale. Sí, me está avisando de que, oye, pues no tienes vestuario, si es obligatorio, aseo sí lo está reconociendo y entonces no me pide que lo justifique, pero ojo, yo te genero el estudio de seguridad y salud, pero justifica porque no tienes vestuario y comedor. O vete al modelo y ponlo, aseos ya sé que tienes. Vale, siguiente, aquí pues se va a quejar, pero no me deja seguir, así que vamos a introducir aquí algunos valores. Siguiente, siguiente, siguiente y aceptamos. Y bueno, me está diciendo que la definición del proyecto no cumple, pero, y entonces no me lo está generando. A ver, algún dato más. Bueno, si no consigo solucionar esto, pues siguiente, 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 siguiente. Vale, señales de seguridad. Bueno, no me voy a complicar la vida, ¿vale? Voy a venir aquí, tendría que introducir unas señales de seguridad, que es algo que no he comentado. Voy a abrir mi modelo, porque vamos a ir ya terminando con esto. Desea guardar los... Pues no,
no deseo guardarlos. Voy a abrir mi obra que ya está terminada y que efectivamente pues tiene tanto la caseta de vestuarios como la caseta de comedor obligatoria o bien una justificación, que es lo que me estaba pidiendo la herramienta, ¿vale? Aquí tengo esas señales de seguridad, con lo cual, bueno, aquí tengo todas estas fases, aprovecho pues para mostrar esta obra que está un poquito más currada. Aquí vemos fase de movimiento de tierras con su grúa. Pasamos a fase 1. Fase 2 empiezan a aparecer pues, los forjados y todos esos elementos de protección, accesos alternativos a esa escalera que todavía no existe. Fase 3, seguimos subiendo plantas. Fase 4 empiezan a aparecer ya esas redes verticales con los soportes tipo Orca, empiezan a aparecer las escaleras interiores con todos sus elementos de protección. Subimos aquí a esta fase y vemos pues, cómo suben esos elementos, esas redes de protección vertical, empiezan a aparecer cerramientos, con lo cual se eliminan todas esas protecciones de borde de forjado. Seguimos avanzando y toda esta información, como digo, pasa al documento correspondiente. Y aquí en fase final, cuando se coloca el SATE, bueno, igual esto no tiene mucho sentido, pero he querido colocar aquí un catálogo de todas las opciones disponibles. Trabajar con andamios tubulares tradicionales, donde podemos definir pues con todo detalle las características individuales de cada módulo, o tenemos estas plataformas motorizadas de un mástil, de dos mástiles, o estas plataformas suspendidas pues, que nos van a permitir bueno, pues, solucionar esos trabajos en fachadas en zonas volumétricamente más comprometidas. Pasa ahí que tenemos balcones y demás. Y evidentemente cuando todo esto hubiera terminado, pues podríamos mostrar el resultado final, que es el que teníamos al principio. Bueno, voy a ir a, no nos quedemos con las ganas de, aunque estemos ya en tiempo de descuento, si hay preguntas o lo que sea, pues las atenderemos en diferido. Vale, me voy a llevar esta medición, Arquímedes. Ya veis que esto es prácticamente instantáneo y sin prácticamente. Y aquí sí, como tengo efectivamente todos esos elementos definidos, pues podré venir a generar, imprimir el estudio de seguridad y salud. Voy a definir lo mínimo necesario. Aquí me va a pedir introducir cierta información. Bien, bien, bien. Aquí tengo casetas, tengo cartelería, con lo cual el programa ya no se queja ni me dice nada, ni me dice, oye, si no las metes en el modelo, mételas a mano. Pues aquí tengo mi estudio de seguridad y salud generado con todos los apartados correspondientes. Más allá de ser un documento tipo, evidentemente, pues gran parte de esta literatura viene predefinida, pero en la medida de lo posible está haciendo referencia a las particularidades de mi obra. Evidentemente, el presupuesto de ejecución material pues se va a corresponder con el presupuesto de ejecución material, 25.038 euros, de lo que yo tengo en mi modelo, teniendo en cuenta todos esos parámetros particulares. Y aquí en los anejos pues yo encontraré en andamiajes, por ejemplo, pues voy a encontrar lo que efectivamente tengo en mi obra. Habéis visto que en mi obra tengo andamios tubulares, plataforma motorizada monomástil, no bimástil, y la plataforma suspendida. Pues yo tendré las fichas correspondientes. Me ha quedado esto bloqueado del señalador. Vale. Pues plataforma motorizada monomástil, pues aquí tendré la ficha asociada a esa información de seguridad y salud eh, eh, particular para las peculiaridades de mi obra. Bueno, pues yo creo que poco más me queda por contar. Sí voy a citar simplemente muy de pasada, pues el hecho de que, primero, yo he traído aquí simplemente el modelo iniciador, en este caso de Cipe Architecture, pero yo puedo traer otros modelos tan interesantes como por ejemplo el modelo de emplazamiento. Un modelo de emplazamiento que aparte de tener los edificios colindantes, esto lo he traído de OpenBeamSite, tengo por aquí abierto OpenBeamSite, he generado toda esa documentación de forma prácticamente automática, pero podríamos incorporarlo al proyecto con cualquier modelo IFC que respetase la clasificación de esos objetos, de las
volumetrías de los edificios colindantes, de las topografías. Bueno, pues todo eso lo tengo aquí. Tengo edificios colindantes, tengo información de catastro, parcelas catastrales. Esto lo vamos a ver bien si yo hago un zoom de este tipo. Pues, oye, necesito controlar cuál es la parcela de mi edificio, porque resulta, claro, que si yo empiezo a mover tierras y a colocar elementos donde no debo, pues esta obra no va a ser viable. Y entonces puedo superponer aquí pues la información de catastro o incluso una información de una imagen aérea y comprobar pues que aquí me estoy extralimitando un poco, ¿no? Voy a ver mejor aquí sobre las parcelas catastrales que me estoy metiendo, pues donde, donde no puedo meterme, ¿no? Entonces tendría que venir a esta obra y decir pues que tendría que retirar un par de elementos de vallado y todos estos elementos pues desplazarlos, todos estos elementos de aquí. Vamos a coger también la zona de acopio y nos la vamos a llevar, pues vamos a moverlo un módulo de vallado para que efectivamente pues por lo menos, oye, respetemos esa carretera, ¿no? Es decir, que esto también nos permite interaccionar muy bien con el contexto, con el entorno circundante. Nos podemos traer incluso una superficie topográfica. Voy a retirar esto. Si nosotros tenemos superficies topográficas con orografía, eso va a ser reconocido por el terreno, de tal forma que si yo trazo por aquí un vallado, teniendo en cuenta el terreno, bueno, esto me lo invento de aquí a aquí, ¿vale? Y trazo ese vallado, no quiero forzar la cota, quiero trabajar en un entorno 3D y entonces traigo ese vallado pues de ese punto a ese punto. Vemos cómo estamos reconociendo la topografía. Me lo voy a traer hasta un punto cercano, ahí por ejemplo, y si activo una vista de este tipo, pues veo como ese vallado que yo acabo de crear pues respeta perfectamente la topografía. Eso también es interesante, ¿verdad? Bien, evidentemente cuando el trabajo ha terminado, compartiría con el proyecto de Beam Server Center y podría descargar desde Beam Server Center no el archivo nativo, sino pues toda esa información, planos en DWG, por supuesto el modelo BIM en formato adaptado al estándar IFC, podría descargar el BC3 de las mediciones, los listados, etcétera. Simplemente con esto ya termino, con esto con mostrar el Beam Server Center y voy a iniciar un nuevo archivo, no quiero guardar estos cambios, voy a iniciar un nuevo archivo y en este caso permitidme que cambie un momentín de usuario para seleccionar un proyecto que contiene, en este caso, bueno, muchas aportaciones. Este es un proyecto que incluye pues aportaciones de todo tipo, ¿no? De instalaciones, estructuras, mediciones y demás. Pero que incluye un modelo arquitectónico de Zipe Architecture y otro modelo proveniente de Revit. Se trata de este modelo de aquí. Aquí tenemos una vista en planta, aquí una vista 3D. Bueno, pues este modelo, que como veis está aquí federado en Revit con otra serie de aportaciones de Zipe, pues yo podría compartirlo, compartir el modelo de Revit con ese proyecto compartido en Beam Server Center. Si es de ArchiCAD, simplemente subiría el IFC. Si es de Revit, bueno, pues tenemos un plugin específico muy interesante. Vale, y si yo inicio ese proyecto a partir de estas aportaciones arquitectónicas, yo podría generar esos modelos iniciadores, ¿veis? Mantengo los dos, tanto desde el archivo de Zip Architecture como desde Revit. Y lo que he hecho con el modelo de Zip Architecture, pues lo haría igualmente, de forma absolutamente análoga con el modelo de Revit. Bueno, siguiente, siguiente, siguiente. Configuramos esas condiciones. Terminamos. Y aquí tendríamos esos modelos. Esos modelos vemos que se genera aquí un cierto efecto moiré de superposición. ¿Por qué? Porque yo tengo los modelos originales, el de Zipe Architecture y el de Revit,
Pero vemos que realmente no hay distinción entre estos dos modelos porque han sido interpretados, voy a cerrar por aquí y voy a sacar la rama de elementos constructivos importados, han sido importados pues como uno solo, y no hay diferencia entre uno y otro. Yo podría venir aquí, como ambos modelos han sido importados como IFC y la clasificación de los objetos que pertenecen a esos modelos respetan el estándar IFC, pues yo puedo ocultar los muros y se ocultarán los muros para un edificio y para otro. Y yo puedo ocultar los pilares o puedo ocultar los forjados o volverlos a visualizar y empezar a trazar aquí elementos en una fase 1 pues sobre el modelo de Revit o sobre el modelo de, bueno, ya lo hicimos antes sobre el de CIPE Arquitectura, ¿no? Bueno, pues voy a colocar, me voy a inventar rápidamente lo que sea y voy a colocar pues en fase 1 estos elementos sobre este modelo de aquí, que sería el de CIPE Arquitectura, o sobre este modelo de aquí, que sería el de Revit. Veis que al revés, tengo que introducirlo, que no hay diferencia, ¿eh? Estamos trabajando con estándar y bueno, pues esa apuesta por parte de CIPE llega a sus últimas consecuencias. Ya sí que termino con esto, esto es verdad, disculpadme, voy a venir a Beam Server Center a mostrar bueno, pues lo que efectivamente subimos a Beam Server Center. Aquí podríamos venir a observar el modelo. Aquí tenemos evidentemente el modelo arquitectónico. Voy a abrir todos los modelos. Modelo arquitectónico, modelo de construction site y tengo también el modelo de emplazamiento. Voy a abrir el modelo arquitectónico, el modelo de construction site. Aquí, bueno, pues tendría todo mezclado, pero para demostrar que efectivamente, pues eso podemos compartirlo. Viene aquí, podemos observarlo en el visor de Beam Server Center, pero todas esas aportaciones, trabajos de construcción, aquí. Aquí tendría todas esas aportaciones, ¿no? Desde los DWG a los planos en PDF, que podría consultarlos aquí directamente online. Pues aquí tenemos ese plano que veíamos antes. Em, Podríamos descargar el BC3 de la medición para abrirlo con una aplicación de terceros o podríamos incluso descargar el archivo IFC. Vamos a descargar el archivo IFC y lo voy a abrir con mi visor de cabecera, Vincola Zoom. Cargo aquí este archivo. Bueno, aquí faltaría la referencia arquitectónica, ¿no? Se ve esto un poco huérfano. Tenemos todos los elementos aquí, independientemente de su fase. Ahora mismo lo estamos viendo todo, pero sería pues muy sencillo aquí con Vincola Zoom, pues generar unas Smart Views para poder ir filtrando en función del tipo de elemento y de su fase de construcción, porque esa información está ahí. No me da tiempo a enseñar cómo se utiliza, pero, por ejemplo, por aquí tenemos la grúa, por aquí tenemos pues todos estos elementos en inglés de scaffolding, andamios, bueno, pues, de todo lo que estáis viendo. Podría ocultarlo todo y quedarme, por ejemplo, pues con construction slab, red horizontal, red vertical, por aquí, con esas vallas, esas fences, pues por aquí tendría todas las vallas, pero fijaros cómo este elemento de aquí tiene su información asociada. Vemos, por ejemplo, que se trata de una barandilla del forjado 1, mientras que esta de aquí, pues es una barandilla del forjado 4. Y sobre todo tenemos un set de propiedades, un conjunto de propiedades que me dice pues que este elemento de aquí, vamos a seleccionar, por ejemplo, ese de ahí, pues tiene una fase inicial, movimiento de tierras, una fase final de movimiento de tierra, fase 0, mientras que este elemento de aquí, pues tiene una fase inicial, fase 2, fase final, fase 5, con lo cual tenemos toda la información necesaria para poder gestionar en un momento dado la visibilidad, la medición de todos estos elementos, incluso en el formato estándar IFC. Es decir, todo eso podemos hacerlo y hemos visto que es muy fácil hacerlo dentro del ecosistema, pero que lo interesante de esto es que CIPE apuesta por un flujo OpenBeam, con lo cual la entrada de modelos, la única condición que deben cumplir es que vengan como
archivo adaptado al estándar IFC, se convierten en modelos iniciadores y la salida del modelo propio sale también a un IFC con toda la información pertinente para poder gestionarla en un entorno neutral, ¿de acuerdo? Pues nada, ahora yo creo que sí, simplemente, bueno, en mi guión al que no le he estado prestando demasiada atención, eh, conclusiones, pues una vez más, CIPE Construction Works supone la evolución de CIPE Health and Safety, una evolución no tanto cuantitativa como cualitativa, donde el avance más relevante es la conexión al generador de precios, ¿sabes? Lo que permite, pues, no solo obtener un presupuesto detallado, sino que gracias a la participación de Arquímedes, permite expandir las posibilidades de la información contenida en el modelo y en la base de datos asociada para generar de forma automática documentos tan interesantes como el estudio de seguridad y salud. Es Arquímedes el que lo genera, el que genera el listado a partir de esa información contenida. Y por otro lado, pues decir que como consecuencia de lo anterior, ahora sí, CIPE, Construction Works, pues como herramienta global es capaz de generar tanto el modelo como los planos, como la medición, como la memoria de un potencial estudio de seguridad y salud o plan de seguridad y salud, que conceptualmente es lo mismo, ¿no? Es una herramienta realmente interesante para el técnico de prevención de riesgos o para quien con un perfil pues más general, ¿no?, se ocupe de resolver esta parte, ¿no? Un arquitecto, un aparejador, pues se ocupe de estas cuestiones dentro de un equipo de trabajo. Porque CIPE, Construction Works, como hemos visto, lo pone muy fácil, ¿eh? Una herramienta que conecta los puntos y permite, haciendo gala de lo que predica la metodología BIM, pues reducir esas desconexiones, ¿no?, en el desarrollo del proyecto y optimizar recursos. Gracias a lo que estamos viendo, ¿no?, a un modelo de información capaz de generar toda la información necesaria. ¿Es necesario saber de BIM? Pues yo diría que no. Evidentemente el manejo de modelos nos va a ayudar a exprimir esa información, pero CIPE Construction Works, un poco fiel a esa filosofía del ecosistema de BIM Server Center y a esa máxima de divide y vencerás, pues pone a disposición del usuario una herramienta pues muy sencilla de usar y en la que simplemente disponiendo de un modelo BIM de cualquier procedencia, adaptado al estándar IFC, obviamente, pues se puede crear un modelo, ya sea trabajando en un entorno 2D, ya sea trabajando en un entorno 3D, con el potencial de generación de toda la documentación que hemos visto. Bueno, y me vais a disculpar porque al final me he pasado bastante de la hora convenida, pero nos quedamos sin tiempo para preguntas. Las preguntas que haya, pues daremos respuesta en diferido a lo que no hayan respondido pues mis compañeros aquí en el directo. Pues nada más, muchísimas gracias por la atención y por la asistencia y atención y nada, os emplazamos, ¿no?, al resto de presentaciones de programas que sin duda van a ser muy interesantes. Bueno, chao.